Iniciar con esta frase: la nutrición es la clave para la función muscular. Como les decía al principio, no solamente la función muscular, sino todas las funciones orgánicas y fisiológicas de nuestro cuerpo, pero enfocándolo en la parte muscular. Los macronutrientes principales, bueno, las fuentes energéticas o digamos los nutrientes en general se dividen en dos grandes grupos según el aporte de nutrientes que ofrecen. Entonces están los macronutrientes y están los micronutrientes. Macronutrientes es porque son los nutrientes que necesitamos en mayores cantidades para nuestro cuerpo. Y micronutrientes son los que necesitamos en menores cantidades para nuestro cuerpo, sin dejar de un lado que esas pequeñas cantidades son vitales para nuestro organismo. Por pequeñas cantidades que nos falten, por ejemplo, de vitamina C, de vitamina D, puede generar patologías muy graves en nosotros. Entonces, aunque se necesiten en pequeñas cantidades, como lo que son los micronutrientes, su importancia es muy relevante. Entonces, esta conferencia o esta charla la vamos a enfocar en los macronutrientes, que son las fuentes energéticas, ¿sí? Los micronutrientes no aportan energía. Los macronutrientes aportan energía, es decir, son fuentes energéticas en la alimentación. Entonces empezamos con los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos, su función, voy a hacerlo muy técnico, ustedes ya han conocido un poquito el lenguaje, pero como les dije al principio pueden hacer preguntas o cualquier inquietud que tengan. Entonces los carbohidratos se definen como compuestos orgánicos hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Son estructuras orgánicas que se clasifican en diferentes líneas según la composición de la unión de los glúcidos. Tenemos entonces monosacáridos que están compuestos por una sola molécula de sacáridos. Esos son la glucosa y la fructosa. La fructosa principalmente la vamos a encontrar en frutas, ¿sí? Y la glucosa la vamos a encontrar en muchas otras, en la gran mayoría de fuentes de alimentos. La glucosa es la principal molécula que nuestro cuerpo toma para absorber, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos comemos una papa, nuestro cuerpo, todo el proceso de digestión y absorción que hace es para traducir finalmente esa papa, que es un complejo de almidón, para traducir todo ese almidón en glucosa y poderlo absorber. Entonces, la fructosa y la glucosa, pero principalmente la glucosa, es la molécula en cómo se absorben los carbohidratos en nuestro cuerpo. Y esta molécula es la que entra a todos los ciclos energéticos, es decir, para producir o sintetizar ATP o energía en nuestro cuerpo. Entonces, viendo acá, vamos a ver si aquí puedo apuntar. Los monosacáridos, los alimentos se dividen en monosacáridos, como les decía, glucosa y fructosa. Tenemos otro tipo de carbohidratos que son los disacáridos, que son aquellos que están compuestos por dos moléculas de sacáridos. Esas son la sacarosa, que básicamente es azúcar de mesa, la lactosa, pues que ya la conocemos, que hace parte de la leche y de todos los productos lácteos. Y tenemos también unos compuestos que se llaman polisacáridos. Los polisacáridos ya son compuestos o estructuras de carbohidratos mucho más grandes, como son el almidón, que es el almidón es el carbohidrato de almacenamiento de los vegetales. Es decir, el almidón lo vamos a encontrar en la papa, en la yuca, en los cereales, en las harinas, en todo lo que los vegetales que nos ofrece pues obviamente la naturaleza. Y el glucógeno es la fuente de almacenamiento de carbohidratos, pero en la parte muscular y en el hígado. Entonces lo vamos a encontrar en el ser humano, en todos nuestros músculos, pero también en gran parte de la carne de res, de cerdo, incluso un poco del pollo que nosotros consumimos, ¿sí? En pequeñas cantidades, pero eso también son músculos, ¿verdad? Que nosotros consumimos y ahí también vamos a encontrar. Pero el glucógeno se encuentra principalmente en el ser humano, en los músculos, en el hígado y en el músculo del ser humano. Y las fibras son estructuras un poco más complejas que hacen parte de los vegetales, como son celulosas, hemicelulosas, que son las estructuras que conforman los vegetales y son lo que llamamos fibras.
Esta fibra se puede dividir en insoluble y soluble, pero eso puede ser otra clase. Entonces, es importante que tengamos claro esta definición porque no todos los carbohidratos son iguales. Entonces, muchas personas actualmente, aquí, no sé si aquí se ve lo que estoy rayando en mi diapositiva. Sí. Bueno. Entonces, como Dina profesora, me gusta rayar. Y tenemos entonces que los carbohidratos, esta es la clasificación química que les di o de estructura, pero hay una clasificación un poco más fácil que es según el nivel de absorción de los carbohidratos, que se llama simple y compleja. Entonces creo que de pronto ese término ustedes lo han escuchado un poco más. ¿Aló? Bueno, de pronto ese término ustedes lo han escuchado un poco más y tenemos los carbohidratos que son simples. ¿Cuáles son los carbohidratos que son simples? Los que no necesitan un proceso de digestión tan extenso, simplemente incluso desde la boca se pueden absorber. Se absorben, llegan al torrente sanguíneo y la glucosa se absorbe una vez, llega al torrente sanguíneo y de una vez se utiliza para la energía que se requiera. ¿Listo? Tenemos los carbohidratos complejos, que son estas dos estructuras, perdón, esta no, espérate, ahí me equivoqué, lo siento, me equivoqué. Los complejos son los simples, como les decía, son los que se absorben muy rápido en sangre, no necesitan un proceso de digestión. Entre esos tenemos la glucosa pura, que lo podemos encontrar en los geles deportivos, la fructosa, que la podemos encontrar en frutas, principalmente en frutas sin fibra, es decir, cuando consumimos jugos que ya no tienen fibra, que es un licuado, se absorbe la fructosa libremente, no necesita proceso de digestión y se absorbe de forma simple o rápida. También otros carbohidratos simples son la sacarosa, es decir, el azúcar, y la lactosa, los lácteos, o el azúcar de los lácteos. ¿Listo? Y en los complejos tenemos ya los que son estructuras más grandes, como el almidón, el glucógeno y la fibra. Entonces no todos los carbohidratos son iguales, no todos actúan igual, no todos se absorben igual, no todos se digieren igual. Por eso es importante tener claro la clasificación y que ustedes como profesionales de la salud nos ayuden a eliminar ese mito que tienen las personas actualmente, que eso es una fobia a los carbohidratos. La gente le tiene fobia a los carbohidratos y los carbohidratos engordan y los carbohidratos engordan. Pero ¿y entonces cómo hacemos con los deportistas y la persona que quiere bajar de peso? Entonces se va a negar a comerse un arroz. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta que los carbohidratos no todos son iguales. Los carbohidratos son necesarios porque son la principal fuente de energía, es decir, de ATP. Nuestro cerebro, el único nutriente que recibe para producir energía es la glucosa. ¿Listo? Nuestros músculos para hacer ejercicio, para caminar, para hacer nuestras actividades diarias, se alimentan de qué? Del glucógeno. Y ese glucógeno no viene de los carbohidratos. Todas las estructuras, más de 100 reacciones químicas y metabólicas de nuestro cuerpo funcionan con una molécula que se llama glucosa. Y la fructosa también, pero principalmente la glucosa. Entonces, si nosotros no incluimos carbohidratos en nuestra alimentación, difícilmente vamos a poder entrar en todos estos procesos metabólicos como aquí les estoy mostrando. ¿Cómo vamos a hacer glucólisis? Ciclo de Krebs, que es la producción de ATP, fosforilización oxidativa, gluconeogénesis. Todos estos procesos se necesitan glucosa. Y por eso es importante que nosotros consumamos los carbohidratos en nuestra alimentación. ¿Listo? Ahora, haciéndole un enfoque más al ejercicio, un poco más deportivo. Si yo tengo, dependiendo de los deportes que tenga, si tengo un deporte de alta resistencia o de resistencia, yo a mi paciente o a mi deportista voy a tratar de darle carbohidratos en su alimentación que sean ricos en polisacáridos para generar glucógeno, para que él pueda mantener su actividad física, su energía por un tiempo prolongado. Maratonistas, personas pues de ciclismo, fútbol, bueno,
todos los deportes de resistencia, es importante que la alimentación de ellos esté en carbohidratos que puedan, polisacáridos que puedan generar, ayudarle a almacenar glucógeno. ¿Listo? Si yo, por el contrario, tengo deportistas que necesitan energía rápida, ya, yo voy a tratar de darle carbohidratos simples porque son los que no van a necesitar digestión. Por ejemplo, no sé si tengo un atletista, un atleta de 100 metros, yo no le voy a dar antes de la competencia, y estoy hablando antes de la competencia, media hora antes, no le voy a dar ni arroz, ni yuca, ni panes integrales, porque esto necesita un proceso de digestión un poco más extenso, y esa energía o esa glucosa que yo necesito que él tenga disponible para cuando haga su carrera o su pique rápido, no la va a tener disponible. Entonces yo tengo que saber jugar con esto, con estos carbohidratos. Entonces principalmente el mensaje que quiero darles de los carbohidratos es que los necesitamos. Los necesitamos, son la fuente principal de la energía corporal, hace parte de todos los de todas las reacciones metabólicas del cuerpo. Los necesitamos. Ahora, yo que debo tener en cuenta, número 1, qué tipo de carbohidrato voy a consumir según las necesidades u objetivos nutricionales que tenga la persona, según el objetivo de rendimiento deportivo que tenga. Según eso, yo voy a escoger el tipo de carbohidrato. Bien. Y no solamente el tipo de carbohidrato, sino también la preparación. Ahora, por ejemplo, almidón. ¿Qué alimento es rico en almidón? La papa. Ok, la papa. Entonces ya yo escogí, listo, necesito un carbohidrato complejo para mi deportista. Vamos a coger la papa. Ya tengo el alimento. Ahora la preparación. No es lo mismo una papa frita que una papa cocida. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la papa frita, yo principalmente le quito la cáscara, le estoy quitando la fibra, lo estoy sometiendo a un proceso de fritura, lo estoy combinando, ese carbohidrato lo estoy combinando con una grasa, lo cual hace que sea altamente calórico, que me dispare insulina en sangre, que me dispare el proceso de lipogénesis, que es que se almacena todo ese almidón de la papa, como está cargada con grasa, todo ese almidón prácticamente se va a convertir en tejido adiposo. Entonces no se va a usar como fuente energética inmediata como glucosa, sino que se va a almacenar como tejido adiposo, que es la grasa. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta, las preparaciones. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la estructura, espero que esa parte haya quedado clara. Recuerden muy bien, los carbohidratos no son mis enemigos, pueden ser mis aliados. Tengo que saber qué tipo de carbohidrato voy a escoger según el rendimiento deportivo y según el objetivo nutricional que yo quiera para mi deportista o mi paciente, y voy a tener en cuenta también los tiempos en los que los va a consumir y la preparación. La estructura química de los carbohidratos son enlaces glucósidos de enlaces alfa y beta. Bueno, eso es un poquito más químico. La celulosa tiene enlaces beta y el almidón tiene enlaces alfa. Eso hace que las estructuras del almidón se puedan configurar o cambiar. Por ejemplo, ahora está mucho en tendencia, no sé si lo han escuchado, que si tú congelas el pan y luego lo utilizas, el almidón cambia, el almidón se vuelve resistente, es decir, se vuelve como una fibra. Entonces eso es gracias a estos enlaces químicos que tiene el almidón. Entonces eso es como un truquito también para bajarle el índice glicémico a los alimentos. Por ejemplo, si ustedes quieren comer arroz y que no les haga tanto daño en subir de peso o que no les dispare la glucosa en sangre, uno debe hacer arroz con algo de fibra, es decir, con verduras. Lo cocinas, lo guardas y te lo comes calentado, como dicen por ahí. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo le cambio un poco la estructura al almidón, haciéndolo que tenga un poco más de fibra, para que cuando se absorba no me dispare glucosa en sangre y no me suba de peso, que es básicamente. Entonces los carbohidratos no suben de peso, los carbohidratos aportan energía. Que uno no utiliza la energía que se está comiendo y se convierte en grasa es otra cosa, pero los carbohidratos no suben de peso.
Lo que sube de peso es que no utilice la energía que él te genera. ¿Listo? Bueno. Entonces los carbohidratos me aportan 4 calorías por gramo. Ojo, y aquí voy a hacer una aclaración porque les estoy hablando a profesionales que no son nutricionistas. Una vez yendo a un gimnasio, tuve un entrenador, él no sabía que yo era nutricionista, entonces me dijo, bueno, tú debes consumir 100 gramos de carbohidratos al día. Y yo le decía, o sea, pero era como para ver qué me decía él. Y yo, ya 100 gramos, ¿y cómo calculo esos 100 gramos? No, tú, por ejemplo, haces arroz y pesas 100 gramos. Esos son los 100 gramos de carbohidratos que tú te vas a comer. Entonces en el desayuno no metes papa, ni arepa, ni nada. Solamente si te lo quieres comer en arroz, pesas 100 gramos de arroz y esos son los 100 gramos de carbohidratos. Error. Las calorías de un alimento no es lo mismo que los gramos de un alimento. Si ustedes les han dicho, el mismo ejemplo que les puse, ustedes necesitan consumir 100 gramos de carbohidrato. No es lo mismo que 100 gramos de arroz. Porque el arroz tiene proteína, tiene carbohidratos, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua, tiene fibra, tiene un montón de nutrientes que en esos 100 gramos están distribuidos los otros nutrientes. Probablemente esos 100 gramos de arroz te estén aportando, no sé, 10 gramos de carbohidratos. Hay que buscar y hacer los cálculos. Pero no quiere decir que me esté aportando la misma cantidad de nutrientes un alimento. No es lo mismo 100 gramos de papa que 100 gramos de carbohidrato. No es lo mismo, haciendo el ejemplo con la proteína. Tú necesitas consumir 20 gramos de proteína al día. Entonces buscas 20 gramos de queso y tú crees que esos son 20 gramos de proteína. No. El queso también tiene carbohidratos, como vimos la lactosa. Tiene proteína también, efectivamente. Tiene sal, tiene minerales, tiene grasa. Entonces en esos 20 gramos de queso yo no voy a tener 20 gramos puros de proteína. Entonces no es lo mismo el nutriente al alimento. Eso quiero que les quede claro para que no cometan esos errores. Entonces los carbohidratos me aportan 4 calorías por gramo de nutriente. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo 1 gramo de glucosa, ese gramo de glucosa me aporta 4 calorías. Pero si tengo 1 gramo de leche, eso quizás no vaya a tener 4 calorías, vaya a tener mucho menos. ¿Listo? Porque estamos hablando de alimentos versus nutrientes. Bien. La digestión de los carbohidratos. ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos? Dime. ¿Tienes una pregunta? ¿Ahora o al final? No, al final, que la vayan anotando porque de pronto otros compañeros tienen la misma duda o en el transcurso de la presentación se les puede ir resolviendo conforme yo vaya avanzando. Que las anoten y al final resolvemos todo. ¿Listo? Además que menos que este audio así en feedback como que no ayuda mucho y entonces mejor lo dejamos al final. Bueno, la digestión de los carbohidratos. ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos? La digestión de los carbohidratos inicia en la boca. Bien, a través de la saliva no es una cosa ahí puesta así porque estaba sobrando o algo, tiene una función específica y en la digestión tiene una función de producir enzimas que ayudan a degradar los alimentos, es decir, a hidrolizarlos, es decir, a hacerlos estructuras más pequeñas, a irlos degradando para llegar a la estructura a la que queremos absorber. Entonces, en la boca, a través de la saliva, tenemos unas enzimas que se llaman amilasa salival y la amilasa pancreática. Ellas hacen parte del proceso de digestión para empezar a destruir o a hidrolizar, como les decía, estas moléculas de almidón, estas moléculas de los disacáridos que consumimos a través de los alimentos, empiezan a partirlas o empieza ese proceso de digestión para que sea mucho más fácil cuando ya llegue al estómago, al intestino, poder absorber muy bien. Por eso es importante que nosotros mastiquemos bien los alimentos, por eso es importante que nosotros no consumamos alimentos tomando agua ni ningún tipo de líquido, porque al yo comer y tomar líquido estoy inhibiendo la actividad de esas enzimas, o sea, estoy
anulando la actividad de las enzimas que desde la boca, a través de la saliva, van a empezar su proceso de digestión. Y claro, terminamos de comer y decimos, ay, es que la comida me cayó pesada, es que yo como y enseguida me distiendo, es que yo siento que mi digestión es lenta. Pero es por eso, es porque estamos acostumbrados a comer con el vaso de jugo, con el agua, con el líquido. Y así lo que hacemos es diluir la saliva, inhibir la actividad de las enzimas que ayudan al proceso de digestión de los carbohidratos en este caso. Ahora, en el enfoque deportivo, es importante tener en cuenta que la digestión de los carbohidratos inicia en la boca. ¿Por qué? Porque si yo necesito energía rápida para mi deportista, yo le puedo pasar un alimento o un líquido, principalmente líquido, alto en glucosa, es decir, monosacárido, que no necesita digestión. Él toma, de hecho ya hay investigaciones que dicen que al tomar y hacer enjuagues bucales, ni siquiera tragar, al hacer enjuagues bucales con una bebida líquida deportiva alta en glucosa, se la toman, hacen buchado o un enjuague bucal, la botan, listo, ya con eso el cuerpo absorbió a través de la lengua y de la boca, absorbió este nutriente que es la glucosa y puede aportarle la energía que necesita para su actividad deportiva dependiendo la resistencia del deporte y dependiendo el tiempo que vaya a durar haciendo. Pero digamos, para que ustedes sepan que simplemente con un buchado, no sé si han visto en los partidos de fútbol o en otro tipo de deporte, como que hacen un enjuague y botan y sí. ¿Por qué lo botan? Porque muchas veces el tomar líquidos cuando hacemos ejercicio, por los procesos de vaciamiento gástrico, nos genera malestar intestinal, lo que nosotros normalmente en Colombia llamamos como el vaso, nos da vaso, o sea, nos da como una pesadez ahí, que no hay como una digestión de ese líquido, no hay un vaciamiento gástrico, entonces simplemente pues se les da el líquido con glucosa para que ellos, la boca absorba lo que necesite y el resto se elimina, ¿ya? En cuanto a la absorción de los carbohidratos, van pasando pues desde la boca, todo el intestino, como ven acá, el estómago continúa y ya se absorbe en el intestino delgado, que es este acá, principalmente a través de lo que principalmente se absorbe es la glucosa, pero también podemos absorber galactosa y fructosa. ¿Listo? Cuando ya una vez entra a nuestro cuerpo, entra el torrente sanguíneo, nuestra sangre tiene como un límite para recibir glucosa. No sé si ustedes cuando se han hecho los exámenes de laboratorio ven glucosa en sangre de 0 a 100, ¿sí? Digamos como que ese es el límite. Cuando nosotros consumimos carbohidratos de más o glucosa o carbohidratos con un índice glicémico alto, es decir, que me disparen la glucosa en sangre, llega una hormona que se llama la insulina y esa insulina, ella no tiene que ver con que, bueno, se pasó 200 miligramos de glucosa en sangre, entonces yo voy a coger 100 y el resto lo voy a guardar. No, ella arrastra con toda la glucosa que hay ahí en sangre, dice, hay mucha glucosa en sangre, alerta. Vamos a buscar esa glucosa y la vamos a almacenar. Entonces llega la insulina, coge toda la glucosa que tienes ahí en sangre, la almacena primero en el hígado y como el hígado, digamos, el stock de almacenamiento es pequeño, si hay mucha más glucosa que almacenar, la almacena en forma de glucógeno y si aún así, si no haces ejercicio, si tienes tu stock de glucógeno lleno en músculo porque eres sedentario, entonces coge esta glucosa y la almacena en tejido adiposo. El tejido adiposo es el único, digamos, el único tejido que crece y crece y se multiplica. O sea, eso va a tener ahí almacenamiento para toda la vida, siempre, y entre tú más le des para almacenar, él siempre va a almacenar. En cambio, por ejemplo, el hígado tiene un tope. El músculo tiene un tope de almacenamiento, pero el tejido adiposo no. El tejido adiposo primero empieza a crecer. Cuando ya llega a cierto tamaño, que es la célula adiposa, se empieza a multiplicar. Y cuando las personas bajan de peso, ese tejido adiposo, esa célula adiposa disminuye en volumen, pero las que se multiplicaron no se mueren. Ahí se quedan.
Por eso las personas que tienen obesidad, bajan de peso, es más fácil que vuelvan a subir. ¿Por qué? Porque tienen mucho tejido adiposo, o sea, tienen muchas células ahí en su cuerpo esperando a que se llenen. Pero ya están ahí, las que se multiplicaron están ahí. La única forma como de eliminarlas del cuerpo es a través de las cirugías estéticas, que donde extraen la grasa, extraen el tejido adiposo. Pero cuando la persona sube de peso, baja naturalmente, dicen las investigaciones que tiene un 80% de probabilidad que vuelva a subir de peso, pero es por esto, por, digamos, esa cualidad, que para algunos no es cualidad, sino un defecto que tiene el tejido adiposo de multiplicarse. Bien, eso fue como un paréntesis ahí. Entonces la glucosa entra al metabolismo a través de la glucosis, el ciclo de Krebs, o sea, entra a ser parte de todos estos procesos. ¿Listo? Cuando nosotros no consumimos carbohidratos, el cuerpo tiene otras formas de producir glucosa a través de los aminoácidos y del tejido adiposo o de los ácidos grasos. Pero no es lo ideal, eso ya, digamos, se puede dejar para otro estudio también un poco más profundo, pero digamos que para que ustedes tengan la claridad, de las personas, por ejemplo, que hacen dietas cetogénicas, que no consumen carbohidratos o que el porcentaje de carbohidratos que consumen es muy pequeño, igual ellos hacen estas rutas, pero a través de otras fuentes como son los aminoácidos y el ácido graso. ¿Listo? Pero lo ideal y lo que debe ser es el carbohidrato, la glucosa como tal, entre a ser parte de esta ruta metabólica. Bien. Entonces anoten todas las preguntas que tienen de carbohidratos, porque ya pasamos carbohidratos. Vamos a iniciar con proteína. Me vas diciendo el tiempo, profe Cindy, porque a mí me apasiona esto y empiezo a hablar un montón. Proteína, ¿hasta qué hora tengo para la intervención? Bueno, proteínas. Entonces, las proteínas es el único nutriente que no se almacena. El carbohidrato se almacena, ya les dije, en forma de glucógeno, en el hígado, en los músculos y en forma de tejido adiposo cuando consumimos de más. Pero las proteínas no se almacenan. Las proteínas nosotros las consumimos, tienen muchísimas funciones. La principal función del carbohidrato es aportar energía. La función de las proteínas es un montón, desde generar un cabello, la piel, las uñas, desde la célula de la hemoglobina, del transporte de hemoglobina, transporte de colesterol, de triglicéridos, de grasas en el cuerpo, de formación de músculos, de tejidos. Bueno, tiene un montón de funciones las proteínas, entonces ellos entran a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo dice, bueno, llegó aminoácido, que es la forma en cómo se absorbe la proteína, en las estructuras más pequeñas que se absorben en aminoácidos. Llegó los aminoácidos, listo, ¿cuál es la lista de tareas que hay pendiente para usar los aminoácidos? Y empiezan a utilizar los aminoácidos en nuestro cuerpo en todo lo que se necesite. Lo que no se usó se elimina a través de la orina, no se almacena, ¿listo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta con el enfoque deportivo, porque muchas personas creen que por consumir mucha proteína van a hacer más músculo, y no es así. Yo como la cantidad de proteína que mi cuerpo necesita para todas las funciones que les mencioné, y si quiero ganar masa muscular, también tengo un tope de consumo. Y ese tope de consumo es cada 3 horas. Entonces, hay unos cálculos que nosotros las nutricionistas hacemos para calcular cuánta cantidad de proteína necesitas por tiempo de comida. Y les voy a regalar la fórmula a ustedes. Háganla ahí, busquen una calculadora, cojan su peso y lo multiplican por 0.3 o 0.4 máximo. Si quiero ganar un poquito más de masa muscular, 0.4. Entonces tome su peso y lo multiplica por 0.4. Ahí les da una cantidad de proteína. ¿Listo? ¿Alguno de los estudiantes, Cindy, que me diga cuánto le dio? 27.
Sí. Bueno, eso para el estudiante quiere decir que, por ejemplo, si tú te vas a comprar un suplemento de proteína, no puedes consumir por scoop o por porción, no puedes tener más de 27 gramos. Puede tener 50 gramos de proteína, pero tu cuerpo va a usar 27. Los otros 23 gramos de proteína los vas a orinar, literal, los vas a eliminar. Entonces estamos orinando la plata. Y la gente cree que al comprar suplementos de proteína, compran el que más proteína tiene, ¿cierto? Eso es como el común. Uno dice, bueno, quiero ganar más masa muscular, bueno, compro más. Compro un suplemento de proteína que tenga más proteína. Pero no, nuestro cuerpo tiene un límite de síntesis proteica. Es decir, él dice, yo necesito esto en este tiempo de comida y ya, de fuera de ahí es demasiado y yo lo voy a eliminar porque no tengo la capacidad para procesar tanta proteína. Entonces lo que hacemos es recargar el riñón y, bueno, otra serie de patologías que se pueden adicionar a esto. ¿Listo? Ahora, esos 27 gramos es en un tiempo de comida. Tú desayunas 27 gramos de proteína. A las 3 horas se recomienda se vuelva a consumir proteína. Entonces tienes otra merienda con 27 gramos de proteína. A las 3 horas tu almuerzo, 27 gramos de proteína. A las 3 horas la merienda de la tarde, 27 gramos de proteína. Y en la cena, 27 gramos de proteína. ¿Listo? Y bueno, dependiendo, ya se hacen los cálculos para ver cuánto es la proteína total que necesitas al día y si necesitas una toma adicional de proteína, te puedes tomar un suplemento de proteína desde acostarte. Si esos tiempos de comida de desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena no suplieron toda la cantidad de proteína que necesitas, se puede tomar como suplemento media hora antes de acostarse una proteína en polvo, pero ya eso depende de las necesidades de cada uno. Entonces, ahí quería arrancar con esto porque sé que es un tema en el que más dudas tienen y en el que más hay muy mala información en internet al respecto de la proteína y hay que tener claro eso. La proteína no se almacena, por tanto, la cantidad de proteína que yo debo consumir es la que mi cuerpo está diseñado para procesar, para sintetizar, para metabolizar. Si yo como más proteína de la que necesito, la voy a eliminar por medio de la orina. ¿Listo? Y si como menos de la que necesito, también voy a tener problemas porque el cuerpo va a buscar la proteína de donde la necesite y va a coger ¿qué? El músculo. Entonces, si tú no comes la cantidad de proteína que necesitas, pero estás en el gimnasio dándole y dándole a las pesas, claro, hay una ruptura muscular y se necesita crear músculo nuevamente y él dice, bueno, y entonces yo necesito proteína para crear y coge el músculo, el mismo músculo que es lo que llamamos catabolismo o canibalismo también, coge su propio músculo para él utilizar la proteína para lo que necesite. Entonces vemos a personas en el gimnasio un año, 6 meses, un año, 2 años, tú los ves iguales, tú no ves ningún cambio. Tú no ves, oye, pero a mí yo tanto que hago aquí, no me crece la pierna, no me crecen los glúteos, no me crece el músculo. Bien, es por eso, es porque no le estamos dando la cantidad que necesitamos. ¿Listo? Bien. Y bueno, otro tips que le doy para aumentar masa muscular no es solamente la cantidad de proteína, también necesito proteína más carbohidrato, porque acuérdense que el carbohidrato es la fuente energética principal de mi cuerpo. Y si yo voy a crear músculo, necesito energía. Es como si yo quisiera crear un edificio con obreros que no les vaya a dar comida. Esa gente no va a tener fuerza. Entonces, los obreros son la proteína. Sí, tienen la proteína y eso. Pero si no tienen la energía para cargar los ladrillos, no va a pasar nada. Entonces, no es solamente consumir la proteína para ganar masa muscular, sino que esta proteína está acompañada de su fuente energética principal para todo el proceso metabólico que genera la producción de masa muscular y es el carbohidrato. Entonces tengo que tener en cuenta proteína y carbohidratos para aumentar masa muscular. Bien, bueno, las proteínas se dividen en estructura primaria, en estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto es muy similar a la clasificación de los carbohidratos. Una estructura lineal, que es la más sencilla de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, cuando las personas consumen colágeno en polvo,
podríamos estar hablando de una estructura secundaria, es decir, están consumiendo una estructura secundaria. Cuando las personas consumen aminoácidos, los BK, por ejemplo, la leucina, es un aminoácido puro, entonces los estoy consumiendo en estructura primaria, ¿no? Es decir, su proceso de digestión, de absorción va a ser mucho más rápido, no necesito destruir tantas estructuras, todos estos dos van a hacer mi proceso digestivo y de absorción rápido. Las estructuras terciarias ya son plegamientos, como lo vemos aquí en la imagen, las proteínas son muy complejas, su estructura. Entonces la estructura terciaria y cuaternaria ya son estructuras más grandes. Por ejemplo, sí, ya las carnes de res, el huevo, bueno, las proteínas que ya nosotros conocemos como alimentos proteicos, que pueden ser vegetales o pueden ser animales. Las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal, como les decía. De origen vegetal tenemos las leguminosas o los granos, como se llaman. Y de origen animal tenemos toda la carne de res, carne de pollo, de cerdo, huevos, lácteos. Sí, básicamente esos son los que nos aportan proteína. Las proteínas también me aportan 4 calorías por gramo de proteína, ojo, de nutriente. Vuelvo y les hago la salvedad. 4 calorías de gramo de nutriente, no de alimento. ¿Se digieren dónde? Estos no se digieren en la boca, se empiezan a digerir en el estómago, ¿ya? A través del ácido clorhídrico y de la degradación enzimática, y también, pues aquí están todas las enzimas que hacen parte de esto, y también del aporte, pues, de la bilis, del hígado, ya hacen parte de este proceso de digestión de las proteínas. Es un proceso un poco más lento, un poco más tedioso, requiere más calorías o sea, se gastan más calorías en el proceso de digestión de las carnes, se absorbe en forma de aminoácidos o péptidos pequeños. Péptidos es la unión de varios aminoácidos pequeños. Y aminoácidos es la estructura más simple de una proteína, la más pequeña, con la que se absorbe principalmente. ¿Listo? Lo que se elimina entra el proceso del ciclo de la urea, síntesis proteica o recambio proteico, transaminación y desaminación, que son, digamos, el metabolismo en el que entran las proteínas. ¿Listo? Bien. Vamos con los lípidos. Los lípidos o grasas, como los llamamos, también han sido muy satanizados hace muchos años. Se ha dicho que las grasas son malas, que tapan las arterias, que dan problemas cardiovasculares, en fin. Pero de unos, no sé, 5 o 6 años para acá, o quizás un poquito más, ya la evidencia científica nos ha dicho, mira, los lípidos no son malos. Si son grasas animales, principalmente, son buenas. Si son grasas vegetales, hay que tener cuidado con cuáles se consumen y cuáles no. Pero en sí, las grasas son una fuente energética del cuerpo muy importante también. Me aportan muchísima energía. Me aportan 9 calorías. Aquí no lo tengo. Me aportan 9 calorías por gramo. Aportan más que los carbohidratos y más que las proteínas. Los lípidos sí se almacenan, al igual que los carbohidratos, se almacenan en forma de ácidos grasos, en tejido adiposo, y también empiezan a formar cuando ya excedemos la alimentación o estamos en condiciones de sobrepeso o obesidad, ya empiezan a generar grasa visceral, y es que empiezan a tapar los órganos vitales del cuerpo, como principalmente el hígado, que es ese abdomen pronunciado que ven. Una persona con abdomen pronunciado es una persona que tiene grasa visceral alta. Es una persona que tiene un riesgo mucho más alto de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa grasa es la que yo tengo que tener cuidado. No a comer grasa, sino a cómo estoy almacenando esa grasa. Ahora, esa grasa en el cuerpo se almacena dependiendo del tipo de grasa que yo como. Si yo voy a comer alimentos conjugados de carbohidratos con fritos, con frituras, por lo general esa grasa se va a convertir en grasa abdominal. Entonces, cuando las personas tienen un abdomen muy pronunciado o grasa abdominal, es porque esa persona tiene un alto consumo de azúcares y un alto consumo de grasas. ¿Listo?
Esto porque hago la salvedad, porque vuelvo y les digo, la dieta cetogénica es rica en grasas, baja en carbohidratos, rica en grasa y normoproteína, o sea, el aporte de proteína normal, pero es altísima en grasa. ¿Y por qué estas personas bajan de peso? ¿Por qué? Porque no la combinan con el carbohidrato. Entonces, y el tipo de grasa que consumen son grasas saludables, grasas de tipo animal principalmente. Entonces los lípidos se denominan como moléculas hidrofóbicas, es decir, que no tienen afinidad con el agua. Ay, doctora, ¿y cómo hacemos para absorber el agua, el lípido? Sí, el 70% del cuerpo es agua. Bueno, ahorita les voy a resolver esa duda. Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno y se clasifican como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Principalmente son las fuentes principales de lípidos en la naturaleza: triglicéridos, fosfolípidos y colesterol o ésteres de colesterol. Bien. Su estructura química son ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces aquí es donde yo voy a tener cuidado con la alimentación. Volvemos a lo mismo de los carbohidratos. Los lípidos no son malos. Yo tengo que saber qué tipo de lípidos voy a comer, cuáles sí me hacen bien y cuáles no. Entonces, tenemos los ácidos grasos saturados, que en su gran mayoría son los que nos hacen daño, a excepción del aceite de coco, que es un aceite saturado, pero no hace daño, y algunas grasas de tipo animal que podemos consumirla. La grasa del cerdo se puede consumir, el cerdo como tal, los gorditos de la carne, eso no nos hace daño. Los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados son el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de cárcamo. Estos aceites que son extra virgen, prensados en frío, son los que debemos consumir. ¿Qué grasas debemos evitar? Grasas trans. Esto, pónganle una X. Cada vez que usted vaya a comprar algún producto, mire la tabla nutricional en la parte de atrás. Mire, si tiene grasas trans, no la consuma. Grasas trans es producto principalmente de la industria de alimentos, por diferentes procesos que se hacen. Se le adicionan grasas para darle mejor sabor, una mejor estructura, pero son grasas que son difíciles de disolver en mi cuerpo. Por lo tanto, van a estar generando taponamientos en arterias y otras estructuras. Entonces, esas grasas trans, que principalmente las encontramos en productos industrializados, las vamos a eliminar. ¿Listo? Y los aceites de mezclas vegetales no deberíamos consumirlos tampoco, porque no son buenos para nuestra salud. Entonces deberíamos cocinar o con aceite de girasol, o con aceite de canola o de soya, o sea que sea puro una sola semilla, o girasol o canola o soya. Pero que no digan mezclas vegetales, porque ahí hay una cantidad de cosas que no nos hacen bien. ¿Cómo se digieren los lípidos? También se digieren a partir pues del estómago, a través de las sales biliares, y todo este proceso en el estómago se forma, y el páncreas también hace parte de este proceso digestivo. Se forman micelas. ¿Qué es una micela? No sé si ven esta imagen acá. La micela es como una cápsula que su estructura por fuera es compatible con el agua por fuera, pero por dentro es compatible con la grasa. Entonces, estas cápsulas que el mismo cuerpo crea a través de las proteínas también, encapsulan las grasas, ¿verdad? Como un carrito. Entonces, por dentro tolera bien con la grasa, pero por fuera estas cápsulas toleran bien el agua, y por eso pueden transportar la grasa a través de nuestro cuerpo. Por eso es que ya ven que nuestro cuerpo es maravilloso y está compuesto, o sea, para que todo funcione perfectamente. Entonces estas micelas, que son formadas por proteínas, encapsulan las gotas de lípidos o los ácidos grasos para poderlos transportar a todas las células que nuestro cuerpo necesite a través del sistema linfático. Y bueno, en alguna parte del transporte también va por el sistema
por el sistema sanguíneo, pero principalmente se absorben a través del sistema linfático. Luego ya aquí en la arteria, por acá, en el corazón, en la arteria, en la aorta, es donde se divide estas grasas al sistema sanguíneo y a través de estas micelas o cápsulas se llevan a los diferentes tejidos que se necesitan. Bueno, aquí tenía lo de las calorías de los carbohidratos, son 9 calorías por gramo, es el más alto de todos los macronutrientes. Los kilomicrones o las cápsulas de las que les hablaba son cómo se transportan las grasas a través del sistema linfático y sanguíneo del cuerpo. Y el metabolismo hacen parte de la lipólisis, de la beta-oxidación, de la cetogénesis en ayunos prolongados y también es importante recordarles consumir ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6. Pero como omega 6 tenemos muchísimo, las recomendaciones nutricionales es que aumenten el consumo de omega 3 para mejorar los procesos inflamatorios del cuerpo, para mejorar funciones cerebrales. Bueno, sirve para una cantidad de cosas y es muy importante consumirlos. Bueno, hasta ahí terminé con, digamos, las fuentes energéticas principales de nuestro cuerpo, carbohidratos. Recordemos, principalmente aportan glucosa para entrar a todo el proceso del ciclo de Krebs y aportar mayor ATP. Las proteínas aportan calorías, pero no es su principal función. Su principal función no es aportar energía. Su principal función es generar estructuras, crear. Los lípidos sí, su principal función es aportar energía y también algo muy importante que se me había olvidado decirles, que los lípidos son formadores de hormonas. Hay, bueno, como una historia que también me gusta contar en mis charlas, historias, para que ustedes vean que son casos reales y cómo aplicamos esto a la vida práctica. Una vez llegó a mí una paciente, me dijo que ya llevaba un año con un entrenador y nutricionista. Este entrenador le había prohibido los lípidos completamente. Y ella llegó a mí porque ya estaba buscando, digamos, un profesional, no sé, más calificado o algo, porque no le había ido bien con este entrenador, porque ya tenía más de un año sin menstruar. Entonces sí, físicamente y estéticamente se veía divina, linda, logró todos sus objetivos corporales, pero estaba completamente desesperada porque no veía la menstruación hace un año, vivía de mal humor, cambios súper repentinos de ánimo, caída de cabello, piel deshidratada, caída de uñas, bueno, una cantidad de problemáticas debido al bajo consumo de lípidos. Entonces los lípidos son muy importantes para la formación de hormonas, no los podemos eliminar. Tenemos que saber consumirlos en las cantidades y el tipo de lípidos que voy a consumir. ¿Listo? En los deportistas no se puede eliminar. Entonces, bueno, como ya les dije, hacen parte, pues aportan mucha energía. Ahora, cuando todos esos nutrientes entran a mi cuerpo, ¿qué hacen? Como fuente energética, ¿qué? La principal integración metabólica, y que ya me imagino que ustedes lo conocen, que es el ciclo de Krebs. Ahí principalmente entra la glucosa. Entonces, no voy a ahondar en el ciclo de Krebs porque es una clase de bioquímica, pero estas fuentes energéticas las consumimos principalmente para integrarnos a estas rutas metabólicas de generación de ATP, que son el ciclo de Krebs. ¿Listo? Generando NAD, FAT para la energía celular, cadena de transportes, se produce ATP, hay una regulación hormonal que entra parte de este ciclo, que es la insulina, el glucagón y el cortisol. Dependiendo cómo estén esos niveles en mi cuerpo, así va a funcionar el ciclo de Krebs. ¿Listo? Ahora, como para dejarles algunas recomendaciones de la Asociación de Fisioterapia y Recomendaciones Nutricionales. Primero, que si ustedes como fisioterapeutas están en el área de rehabilitación, de deporte, necesitan también conocer un poco de nutrición o ir de la mano o trabajar con el equipo interdisciplinario, porque para lograr los objetivos en rehabilitación y en deporte debe estar ajustado la alimentación. Yo tengo una frase o un eslogan que es: la alimentación hace toda la diferencia. Ustedes pueden ser excelentes fisioterapeutas, pero si su paciente no está consumiendo
la cantidad de nutrientes que necesita, su proceso va a ser mucho más lento o quizás nunca se rehabilite, no lo sé, dependiendo de las condiciones. Pero sí sé que la alimentación hace la diferencia. Entonces es importante que se trabaje interdisciplinariamente con un nutricionista para que ustedes logren sus objetivos como fisioterapeutas en el área del deporte y de la rehabilitación. Las dietas son personalizadas. Esto no es de coger una dieta por internet, ni le voy a decir a ChatGPT que me genere una dieta y yo se la voy a dar a todo el mundo, porque esto es personalizado. Va dependiendo de los gustos, las necesidades, los requerimientos de cada persona, de su edad, de su sexo, de su cultura, de su entorno. Es más, necesito saber si la comida la cocina él, la cocina la mamá, o si la compra en la calle para yo poder hacerle una dieta. O sea, basándome nada más en eso. Así que tiene que ser muy, muy personalizado. La proporción recomendada de estos macronutrientes de los que hablamos hoy: hay un gasto calórico total. Y yo como divido esas calorías en estos nutrientes: carbohidratos del 45 al 65%, proteínas del 10 al 35% y lípidos del 20 al 35% de mi gasto calórico total, para poder saber cómo distribuyo eso. Entonces, básicamente ustedes lo que tienen que saber aquí es que los carbohidratos son la principal fuente de calorías de mi alimentación, los lípidos son la segunda fuente y las proteínas, como les dije, y por la base fisiológica que les di, tiene un mínimo de consumo, ¿ya? Porque ya les dije, mi cuerpo no puede sintetizar tanta proteína diaria. El rol de fisioterapeuta es educar nutricionalmente y apoyar estilos de vida saludables. ¿Listo? Entonces, no es que ustedes sean nutricionistas, pero sí pueden dar recomendaciones, sí pueden apoyar los estilos de vida saludables. Mira, haz ejercicio, consume agua, busca una nutricionista, mejora tus hábitos, consume 5 frutas al día, entre frutas y verduras, toma 8 vasos de agua, come fibra, elimina la fritura. O sea, son recomendaciones básicas que ustedes pueden dar, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y ahora sí pues estoy abierta a las preguntas que tengan. Hola, Hola. hola, ¿me escuchas? Sí. Siempre tengo desactivado acá. Hola, Hola, te escucho. listo. Estoy copiando las preguntas por el chat y desconectamos el audio acá, pero ya lo conecto para que puedas irlas respondiendo. Ok, ya miro. A ver, chat. Listo, vamos con la primera. ¿Cómo afectaría al intestino delgado una alteración en la formación de micelas durante la digestión de lípidos? ¿Cómo afectaría al intestino delgado una alteración en la formación de micelas durante la digestión de los lípidos? ¿Cómo afectaría al intestino? A ver, lo que pasa es que en el intestino se absorben los ácidos grasos, pero es algo como simultáneo, instantáneo, que cuando llega, o sea, se absorbe en ácidos grasos, no en micela como tal, y pasa al sistema linfático. Y es ahí cuando ya va a pasar del sistema linfático al sistema sanguíneo, es donde están las micelas o las lipoproteínas. ¿Listo? Porque acuérdense que las lipoproteínas o las micelas o las cápsulas de las que les hablé, lo que hacen es transportar esas grasas en líquidos acuosos. Entonces, digamos que en el intestino se absorben como ácido graso. No habría alteración por la formación de micelas. No sé si entendí bien la pregunta. Igual, si quiere abren el micrófono y lo aclaran mejor. Siguiente. Bueno, dime. Digo la pregunta. ¿Que se quedó clara?
Que sí le quedó clara. Bueno, ¿qué errores debo evitar si quiero aumentar masa muscular sin ganar mucha grasa? Los errores que debes evitar si quieres aumentar masa muscular sin ganar grasa es, primero, bueno, en cuanto a la alimentación, consumir una cantidad de carbohidratos y de lípidos balanceados según lo que necesitas. ¿Listo? No consumir de más carbohidratos ni muchas grasas. Eso hay que sacar un cálculo de cuánto necesitas. Uno, dos, evitar preparaciones como frituras, comidas rápidas. Yo he visto muchos chicos, principalmente en hombres, que van al gimnasio y luego van y se comen la salchipapa, el perro caliente, porque es que yo hago ejercicio. Y tú los ves y sí se ven, como dice uno, grandes, pero no se ven definidos. No sé si les ha pasado, se ve como una bola ahí de masa, pero no se ve un músculo definido. ¿Por qué pasa? No escuché bien, pero sé que están hablando. Adelante, continúa. Ah, ya. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque aumentan masa muscular, pero están ganando grasa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una mala alimentación. Entonces creen que por ir al gimnasio pueden comer grasa, comida rápida, y entonces hay unos memes por ahí que la razón real por la que hago ejercicio es para poderme tragar todo esto. Y no debe ser así. Porque entonces sí ganan masa muscular, pero también están ganando grasa. Y por eso no se ven definidos. O tú los ves musculosos, pero le ves un abdomen. No sé si los han visto. Le ves los músculos, pero le ves una barriga que uno dice, eso no concuerda. Y ahí uno como nutricionista sabe. Ese hace ejercicio, pero no se alimenta bien. Porque si se alimentara bien, no tendría abdomen. Bien, entonces, para responder tu pregunta, ¿qué debes evitar para aumentar masa muscular? Consumir la cantidad de carbohidratos y de grasa que necesitas, consumir fibra, frutas también, y no consumir comidas rápidas ni fritos, o sea, hacer una dieta como si estuvieras perdiendo peso igual, ¿listo? Sin eliminar carbohidratos. Y también en la forma en la que haces el ejercicio, primero las pesas y después el cardio. Mucha gente quiere ganar masa muscular y se olvida del ejercicio cardiovascular. También tienen que hacerlo para bajar el porcentaje de grasa. Quiero bajar mi porcentaje de grasa corporal, ¿qué debería hacer? Bueno, los invito a todos a que me sigan en mi página de Instagram, NutriPaola Olarte. Precisamente la semana pasada compartí un post sobre cómo hacer para disminuir mi porcentaje de grasa sin perder masa muscular. Y el ayuno, la evidencia demuestra que el ayuno 16-8, o sea, un ayuno intermitente de 16 horas combinado con ejercicio de fuerza, es la clave o la combinación número 1, y ejercicio cardiovascular también. Entonces ayuno de 16 horas, ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular, y pues obviamente ya todo lo que todo el mundo sabe, no comer fritos, no comer comidas rápidas, bajarle a los dulces, la gaseosa y todo lo demás. Eso te ayuda a bajar grasa corporal sin perder músculo y es una buena opción. ¿Cómo hacer un ayuno correctamente? Bueno, eso ya es otra clase. Y yo brindo asesoría para apoyar a las personas a hacer el ayuno correctamente para que no les dé hambre. Quería contarles pues mi testimonio, aunque yo soy nutricionista, hubo un periodo de mi tiempo en la que me subí, tuve obesidad, bajé 32 kilos el año pasado, me he mantenido y me dedico a eso, a apoyar a las personas a bajar de peso saludablemente y sostenido, ¿listo? Sin que tengan efecto rebote. En mi terapia o en las asesorías que brindo, incluyo el ayuno para las personas que estén listas y capacitadas para hacerlo. No todo el mundo puede hacer ayuno. Hay que mirar si es diabético, si es hipertenso, o sea, hay que mirar cuáles son las condiciones y cuál protocolo de ayuno se puede incluir. Porque hay muchos protocolos de ayuno de 16 horas, de 18, de 20, de 24, de 72 horas y ayunos prolongados de más tiempo. Entonces hay que mirar cuál es, y eso tiene una metodología. Digamos, no te lo puedo resolver ahora mismo. ¿De dónde sacamos los aminoácidos? Los aminoácidos salen de las proteínas. Tenemos la estructura de proteínas y se van degradando hasta convertir en aminoácidos. ¿Cómo mido los carbohidratos? Necesitas un plan de nutrición donde te diga, bueno, si tú necesitas 150 gramos de carbohidratos, eso se traduce en 20 gramos de papa,
2 tajadas de pan, 80 gramos de arroz. O sea, eso es lo que hacemos las nutricionistas. Tomar los nutrientes que necesitas y traducirlos en alimentos. Y luego tú debes tener una gramera en tu casa y pesar todos los alimentos para saber que lo que estás consumiendo es lo que necesitas. Si quiero empezar a hacer ejercicio y peso 66 kilos y soy de contextura delgada y me es difícil ganar masa muscular, es necesario que use suplementos como proteína o creatina desde el principio. Soy de contextura delgada y se me es difícil ganar masa muscular. Pesa 69 kilos, tengo que ver cuánto mide. Pero si dice que eres delgada, puedes usar la creatina. Para empezar, no necesitas proteína en polvo. La proteína la podemos suplir con los alimentos que consumimos diariamente. No necesitamos consumir proteína en polvo. Y en mi Instagram tengo un post de eso, un video. Ahí los invito a que vayan y chismoseen, le den like y me sigan. El tema de la fórmula no me queda clara. En el caso de que peso 130 kilos, el factor a multiplicar sigue siendo 4. 0.4, no 4. A la pregunta de la proteína, tienes 130 kilos, vas a multiplicar 130 por 0.4. Y esa es la cantidad de proteína que debes consumir en tu desayuno, en tu merienda, en tu almuerzo, en tu merienda y en la cena. Ahora, en mi Instagram también tengo una imagen donde dice qué cantidad de huevo te aportan 20 gramos de proteína, qué cantidad de queso te aporta 20 gramos de proteína, qué cantidad, ya, para que ustedes hagan la conversión y digan, bueno, con la fórmula que me dio la doctora Paola, si yo necesito consumir 27 gramos de proteína, por ejemplo, entonces ahí ella en la imagen dice que 3 huevos me aportan 20 gramos de proteína, entonces me podría comer 3 huevos y medio, más o menos como para sacar un cálculo, y ya ahí estoy aportando mis 27 gramos de proteína, ¿listo? Pero digamos, no todo lo puedo resolver en este espacio, pero sí quería dejarle unas bases importantes. ¿Listo? Ah, sí, ya la estatura, sí está por debajo del peso que debes tener. Entonces puedes empezar con la creatina y aumentar tu consumo de proteína en alimentos como tal, con la fórmula que les di. Y van a la imagen de mi Instagram y ahí buscan cuántos alimentos, o sea, si son 3 huevos, 20 gramos de proteína y yo necesito 40 gramos de proteína, me voy a comer 6 huevos por tiempo de comida, en el desayuno, en la merienda. Entonces, bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta más? Chicos, Hola. ¿alguna otra pregunta? Ok. Hay una última pregunta en el chat. Mi energía la obtengo por medio de grasas animal y vegetal. Sin embargo, que es recomendable es comer bastante grasa de cerdo. No hablo de la grasa como tal, sino del gordo que acompaña la carne y acompañar esa grasa con carbohidratos, ya que tengo entendido que los dos suben la insulina. ¿Qué tan recomendable es? Bueno, mi energía la tengo por medio. Tu energía la tienes de carbohidratos también. Carbohidratos y grasa. Bien, para partir de ahí. ¿Qué tan recomendable es comer bastante? O sea, tienes que comer la cantidad de lípidos que necesitas, no bastante. Pero de los lípidos que vas a consumir, puedes consumir la grasa de animal, del gordito, del chicharrón, del gordito de la carne, o sea, no nos hace daño. El daño es combinarlo con carbohidratos. Por ejemplo, si yo me voy a comer un chicharrón, primero que no sea frito, sino cocinado en agua y que con su misma grasa se cocine. Pero si yo me como ese chicharrón y lo combino con un bollo o una yuca, ya perdí el año. Probablemente me va a subir de peso. Pero si yo me como ese chicharrón con un guacamole y con una ensaladita, perfecto, no me va a subir de peso. Entonces es ahí para responder tu pregunta. Tratar de que no se combinen tanto con carbohidratos o que los carbohidratos que se consuman no me disparen la glucosa en sangre. Que sea, no sé, de pronto entre los carbohidratos la yuca tiene más fibra, no me dispara tanto la sangre, la insulina. ¿Listo? Entonces no es comer